carrera de medicina general. Posteriormente se estudia una primera especialidad de cirugía general y para finalizar, al terminar estos 4 años de especialidad, se cursan 2 años más de la subespecialidad que se llama coloproctología. Es muy importante recalcar que en Cancún y en la Riviera Maya solamente existimos 2 especialistas de este tipo en el área. Es importante también que como pacientes puedan cerciorarse que su especialista se encuentre certificado. Su servidor se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología. A veces hay un desconocimiento por parte de los pacientes si en verdad el médico está certificado, y la invitación es pedir opiniones, cerciorarse que su médico especialista esté certificado. Así es, y esto es muy importante porque muchas veces, pues, a lo mejor alguna persona en la desesperación en que está presentando síntomas, pues, que desconoce, cae en las manos equivocadas, ¿no? Y ahí también desde el gasto y se pierde tiempo si se trata de un padecimiento, pues, grave, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente sí ha tocado casos que de mala praxis de algún otro médico que se ostenta como coloproctólogo, y pues no es así, se lleva uno en ocasiones ciertas sorpresas. Así es. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que indican que una persona debe acudir con un coloproctólogo? Perfecto, es una excelente pregunta. Los síntomas principales que atiende un coloproctólogo son múltiples y variados. Podemos tener desde un dolor abdominal, distensión del abdomen, un exceso en los gases, presentar diarrea o estreñimiento, sangrado a través del ano, problemitas de tipo como hemorroides, dolor en el área anal, algún cuerpo o un bulto extraño en el área anal, flujo a través del ano o comezón o ardor en la zona. Además de que nosotros estamos capacitados en la realización de colonoscopías, que más tarde vamos a Vamos hablar a un hablar. poquito de eso. Así es. Sin embargo, muchas personas sienten pena. ¿Qué tan importante es dejar este tabú y acudir a una revisión a tiempo? Excelente. El tabú en la cultura mexicana sigue estando presente en temas relacionados con enfermedades de las áreas que yo trato. Honestamente, debemos de dejar a un lado la pena o la vergüenza, porque en ocasiones puede ser alguna enfermedad sumamente grave que por hacer menos de esos síntomas, o por incluso, como usted dice, Angélica, la misma vergüenza, los pacientes no llegan con nosotros. Entonces, sí hacerles la invitación a todos nuestros radioescuchas que las situaciones del tabú al revisar esta área, créanme lo que se atienden con profesionales, tomamos los testimonios en forma muy personal y con esa calidez en la atención de los problemas de esta zona. Claro, y no por una situación de este tipo, pues se deje pasar más tiempo y lo comentaba también hace un ratito, ¿no? Es correcto, así es. De hecho, pues quizá en el desconocimiento o en la vergüenza puedan haber desenlaces fatales incluso. Eh, Así es. Muy bien. Y doctor, ¿es normal tener cambios frecuentes, por ejemplo, en el hábito intestinal o cuándo debemos preocuparnos, ¿no? Ok, definitivamente siempre va a ser ideal que cualquier alteración en la forma en la que uno va a evacuar, sí visitar al coloproctólogo para que haga una evaluación integral de cada persona y precisamente poder diagnosticar condiciones médicas
y tratarlas, investigarlas más a fondo. Entonces sí es, digamos, común estos cambios, pero también hay que monitorearlos. Sí, es bastante común, digo, aquí a todos nuestros radioescuchas, quizá más de alguno conozca a alguien que padece colitis o estreñimiento. Esa es la importancia, poder canalizar o buscar la atención por un especialista que ve este tipo de problemas o de síntomas. Muy bien. Y doctor, se estima que entre el 15 y 20% de la población en México presenta síntomas justamente de lo que acaba de comentar, de síntomas del síndrome de intestino irritable. Y ahí, ¿cuáles son estos síntomas principalmente de este síndrome de intestino irritable? Así es, el síndrome de intestino irritable es catalogado como un trastorno funcional digestivo, es decir, hay una alteración en la función intestinal. Y el diagnóstico de este síndrome de intestino irritable se da con base a unos criterios clínicos que recabamos durante la consulta. Esos criterios han venido modificándose durante el paso de los años. El último de ellos precisamente es en el 2026, se llama Criterios de Roma 5, que involucra hacer una evaluación de las frecuencias con las que se va al baño, si hay presencia de dolor abdominal, si hay presencia de diarrea, entre otros factores. En esta última actualización de los criterios de Roma 5 también involucra realizar exámenes funcionales y exámenes de imagen incluso. También agregan ya síntomas gastrointestinales altos, como pueden ser acidez estomacal, eructos o incluso hasta vómito. Y doctor, ¿este síndrome de intestino irritable está relacionado con el estrés? Muchas veces escuchamos esto, ¿no? De que está muy de la mano. Es correcto y así es. Generalmente los factores de riesgo para padecer esta enfermedad, precisamente uno de ellos es, las estadísticas nos mencionan que es más común en las mujeres, es más común en personas menores de 50 años. También se ha visto cierta asociación con historia familiar, además de implicaciones psicoeconómicas, la cuestión del estrés, el estrés personal, el estrés laboral o el estrés financiero pueden condicionar. Exactamente, y con qué frecuencia este padecimiento. De acuerdo. En la frecuencia de este padecimiento no hay un estudio epidemiológico aquí en México, pero en grandes series pues nos hablan de que desde el 16% hasta un 30% de mexicanos padecemos síndrome de intestino irritable. A su vez, los síndromes de intestino irritable, pues bueno, se pueden ver acompañados de estreñimiento, que es lo más frecuente. El estreñimiento está presente hasta en un 40% de personas con síndrome de intestino irritable. Y sobre todo la severidad de este síndrome de intestino irritable la gran mayoría es un síndrome de intestino irritable leve. Hay casos severos, pero representan un bajo porcentaje de presentación. ¿En qué edad suele ser como más frecuente, no? Hay un rango de edad donde suele haber más casos, más afectaciones. En realidad en la literatura lo que nos maneja es de menores a 50 años. Sin embargo, en nuestra práctica profesional diaria, pues es muy variado prácticamente desde la adolescencia hasta la adultez joven. Sí, con el advenimiento del estrés, creo que es el detonante, así es. Existen ciertos factores detonantes, uno de ellos precisamente es el estrés. El estrés, muy bien.
¿Y qué estudios se recomiendan para confirmar un diagnóstico y tener, por ejemplo, este diagnóstico adecuado y determinar el tratamiento? El diagnóstico del síndrome de intestino irritable es clínico, realizando un interrogatorio, una revisión física que es fundamental en este tipo de enfermedades. Es como diagnosticamos el síndrome de intestino irritable. Y por ejemplo, tiene un tratamiento que lo elimina o solamente control. Una vez que se diagnostica, ¿ya se puede erradicar o es solamente llevar un control? Es una excelente pregunta también. Sí, en efecto, el síndrome de intestino irritable está catalogado como una enfermedad crónica, en la cual pueden haber ciertos disparadores de crisis. Muy bien. Cuando esto sucede, eh, el tratamiento controla las crisis, pero el síndrome de intestino está ahí latente. Yo les explico a mis pacientes que en realidad es como una luz. Existen ocasiones de que esa luz está apagada y existen factores que pueden desencadenar o encender esa luz condicionando los síntomas del síndrome de intestino irritable. Es como la parte más práctica de entender. Uh-huh. ¿Y cuáles serían complicaciones que de no tratarse a tiempo pueden, ¿no?, afectar aún más a la persona? Es una excelente pregunta también. En ese sentido, actualmente por el panorama epidemiológico de ciertas enfermedades, es importante que acudan con un médico especialista para que evalúe su caso y de esa forma poder atender las condiciones que existen en cada persona de la forma correcta y sobre todo realizando un abordaje diagnóstico preciso. Uh-huh. Y doctor, por ejemplo, se habla mucho que de acuerdo a las últimas estadísticas, por ejemplo, el cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte en México, pero que es altamente prevenible si se detecta justamente a tiempo. Así es. Ahorita vamos a darles algunas cifras al respecto. Y la relación que guarda con ciertos síntomas del síndrome de intestino irritable. Pues bien, en lo que se refiere al cáncer en el colon, recto y el ano, en el 2022 la Sociedad Americana del Cáncer diagnosticó 161,000 nuevos casos de cáncer de colon y 44,000 nuevos casos de cáncer del recto. Y en modelos predictivos para el año 2030 el incremento en la presentación de casos de cáncer va a ser sumamente alto y exponencial. Nos hablan de estos modelos que para el año 2030, estamos a 4 años de eso, va a existir un incremento en el cáncer del colon en 90% en personas de 20 a 49 años y de un 134% del cáncer del recto en personas de 20 a 49 años. Es una cifra en verdad alarmante. Así es una cifra en verdad alarmante, pero justamente la asociación que existe entre un síndrome de intestino irritable y un cáncer, no hay una asociación directa, pero sí puede haber síntomas presentes tanto en uno como en otro. Ahí es la importancia de acudir con un experto. En ocasiones al paciente se le dijo, voy a poner un ejemplo de mi práctica, ¿no? En ocasiones hay pacientes que llegan conmigo y me manifiestan que tienen de 10 a 15 años padeciendo colitis o un síndrome de intestino irritable. Definitivamente el paciente se casa durante décadas con ese diagnóstico y no va más allá. Entonces, con las cifras y con la presentación y la epidemiología del cáncer en el colon y en el recto, se han creado guías de prevención del mismo a través de
colonoscopías, que son estudios actualmente fundamentales realizarlos a todas las personas al cumplir 45 años, pero si hay síntomas como dolor abdominal, cambios en la forma en la que uno va a evacuar, sangrado a través del ano, pérdida de peso, es importante realizarla antes. Así es. Y doctor, finalmente, ¿cada cuánto tiempo recomienda realizar precisamente estos chequeos preventivos y a partir de qué edad? Oh, excelente. No hay una edad en específico en realidad. Atendemos pacientes desde adolescentes hasta adultos mayores. Siempre y cuando existan síntomas en el área abdominal, en el área de la región perianal, pues acercarse a la consulta con nosotros. Es importante siempre enfocar nuestra atención en un diagnóstico integral, acorde a la edad del paciente, acorde a los síntomas que tiene el paciente y acorde a otros síntomas asociados, es como iniciamos el abordaje preciso de estas enfermedades. Muy bien. Doctor, ¿algo más que guste comentarnos? ¿Algún exhorto a nuestros radioescuchas? Pues en realidad lo más importante son nuestros hábitos alimenticios, ¿de acuerdo? El tomar mucha agua, me refiero a 2 litros de agua más, disminuir el consumo excesivo de tortillas, de pan, bollería, galletas, pastas o harinas y sobre todo no minimizar los síntomas que se tienen, buscar la atención de un médico experto, coloproctólogo certificado, que les pueda brindar un diagnóstico certero. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Mario Alberto Trujillo Valdovinos. Él es especialista en coloproctología. Así es, pues muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta información tan valiosa con nuestras radioescuchas, así que no hay que echar en saco roto toda